Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana volvemos a contar con Pedro Gutiérrez, quien, bueno, le quería invitar otra vez ahora para hablar sobre sus lecturas de este año 2024. Pedro en su cuenta de Instagram comparte las lecturas que hace, sobre todo al final de año. Y este año, pues, ha leído 84 libros y tiene ahí una publicación que cualquiera lo puede ver con las puntuaciones de cada uno. Y bueno, pues hay algunas cosas que me han sorprendido, ¿no? Entonces, quería, como hay tanto material y tanto de lo que hablar, quería invitarle y que nos contara. Lo primero, Pedro, ¿cómo lo haces para leerte 84 libros en un año? Pues, o sea, la verdad que lo único que hago es, entre semana leo quizás diariamente 2, 3 horas al día y luego el fin de semana entre 10 y 20 horas, quizás dependiendo de si, por ejemplo, pues un sábado hago algo, pues quizás el domingo solo me dedico a leer y leo pues 10 horas el domingo o el sábado y el domingo leo 5 horas cada uno de los días o no sé, simplemente que supongo que en vez de dedicarle horas pues a series de televisión o a cualquier otra cosa, pues, mi tiempo libre voy andando por la calle, voy leyendo un libro. Ujú. O sea, por ejemplo, de camino al trabajo, voy andando al trabajo, tardo una media hora más o menos, pues media hora de ida, media hora de vuelta, que aprovecho y leo en vez de escucharme un podcast y tal. Hay gente que se impresiona porque me ve leyendo por la calle y dice, ¿este a dónde vas con un libro? Pero ya me he acostumbrado con el tiempo y Yo antes también paseaba leyendo, ahora ya no voy a trabajar andando ni rara vez paseo, suelo ir a todos lados en coche, pero sí, sí, no, se lo comparto y la gente también se sorprende a veces. Lo cual para mí ha sido a veces incluso motivo para decidir dónde vivir, el decir, bueno, por aquí voy a poder pasear tranquilo y leer, porque hay zonas, he vivido en zonas donde había demasiada gente, ¿no? Me acuerdo cuando vivía por la Ibiza, por el Retiro, que no podía pasear leyendo, y digo, eso es lo que más me gusta, y no lo puedo hacer, pero sí, sí, ahí lo entiendo perfectamente. Y bueno, te has leído 84 libros, ahora iremos viendo algunos de ellos, pero alguno que recuerdes con especial cariño. No sé si te acuerdas de memoria de las valoraciones que le has dado, pero alguno que digas, oye, mira, este ha sido el libro del año. pues a mí me han gustado mucho las tres críticas de Kant. Bueno, la metafísica de las costumbres de Kant me gustó incluso más que las tres críticas, la verdad, donde expone el imperativo categórico y demás. Eh, Luego, sobre todo los que están relacionados con teología, el de The Complete Thinker de Chesterton también me ha gustado mucho. Mero Cristianismo de C.S. Lewis, y, y quizás alguno de física, uno que se llama Entendiendo Semiconductores, que me lo leí para el trabajo y me Ujú. gustó bastante, me pareció muy interesante cómo funcionan los semiconductores. Pero eso en general, o sea, te diría que sobre todo lo que este año me ha gustado bastante entrar en el tema, no sé si llamarlo teología, pero sí un poco la pregunta de la existencia de Dios, el orden del universo, las cosas porque son lo que son, materia, forma, espíritu, un poco materialismo versus idealismo. Eso es lo que más me ha gustado, digamos, de este año. Me ha parecido más interesante de lo que me parecía a priori, después de haber Sí, leído yo, sobre yo ello. me he dado un poco de cuenta, ¿no? No hemos llegado a hablar. Nosotros, bueno, pues tenemos relación personal, hablamos de muchas cosas. Y esta es una de las cosas que cuando lo veía digo, uy, tengo que hablar con Pedro sobre esto, de que me he dado cuenta que últimamente has compartido muchas cosas, ¿no? De este tema y que te ha interesado más que por lo menos otros años. Pero me sorprende lo de C.S. Lewis, ¿no? Tendrás igual que actualizar la puntuación porque le das un 7 y tienes otros cuantos dieces que no has mencionado. ¿Y tu libro del año lo tienes? ¿Tienes un libro del año? Un libro del año. Ujú. Pues no sabría decirte. Yo creo que el de... eh, no sé si el de Chesterton me gustó bastante y luego Kant. Te diría que son o el de Complete Thinker de Chesterton o la crítica de la razón pura. Te diría, uno de esos dos. O Metafísica de las costumbres. A mí Metafísica de las costumbres de Kant me gustó muchísimo. O sea, es muy acorde con mi manera de pensar a nivel ético. Ujú, ujú. Eso, has leído mucha filosofía, lees de muchos temas. Ahora veremos eso, pero mi primera pregunta, y también pones muchos ceros, que también hablaremos de eso. Pero ¿cómo haces la selección? Porque yo rara vez leo un libro que sea un cero.
porque ya voy o sea, ya sé lo que voy a leer, ¿no? Un poco de investigación antes de leerlo y rara vez leo libros malos, libros que me sorprendan, porque directamente, si lo dudo siquiera, ni lo leo, no pierdo el tiempo. Yo lo consideraría perder el tiempo. ¿Tú cómo haces la selección? ¿Simplemente lees todo y ya está y que sea lo que Dios quiera? Sí, generalmente elijo un tema y voy leyendo. Y al final, a mí lo que me ocurre, o sea, muchas veces me ha ocurrido bueno, que intentas hacer una selección y luego cuando te los lees, pues no es lo que esperaba de la selección. Y realmente eliges mejor conforme vas leyendo más sobre un tema. Ujú. Entonces, en mi manera de leer o de seleccionar suelo coger, ir leyendo y histórica. Normalmente busco algún tipo de cronología histórica, como los libros más relevantes cronológicamente sobre esa materia, y conforme voy avanzando ya voy mejorando la selección, porque cuanto más sabes de una forma, o sea, más sabes sobre un ámbito, luego mejora la capacidad de decisión que tienes sobre ciertas cuestiones. Entonces, eso es un poco mi forma de funcionar, un poco prueba y error. Voy probando y digo, bueno, pues luego termino yendo más para un sitio que para otro. Igual que economía, pues empiezas con Keynes, luego te lees un poco quizás a Marx, Adam Smith, David Ricardo y luego te das cuenta de que todos dicen un montón de tonterías y la escuela austríaca es un poco donde está lo que tiene más sentido, o por lo menos esa es mi opinión, eh, que en realidad no dicen tonterías, solo que comparto más la visión de la escuela austríaca y terminas yendo un poco por lo que más acorde a lo que tú opinas, termina quizás un poco un sesgo de autoconfirmación, pero bueno, es un poco mi forma de, de aprender sobre cualquier ámbito. ¿Y este año qué te ha dado por la filosofía? ¿Ya llevabas años leyendo sobre filosofía? ¿O qué? Porque has leído bastantes clásicos de la filosofía, diría yo, este año. Sí, la verdad que la filosofía era algo que había leído por encima. De hecho, hay un libro que me había releído, que era El mundo de Sofía, que es Ujú. otro libro muy, muy bueno, o por lo De menos a Adam mí Smith, sí. me gustó mucho. Y de hecho fue el primer libro que me leí en mi vida. O sea, me lo dio mi madre. O sea, yo empecé a leer libros ya más serios, quizás a la entrada de secundaria o así, y mi madre me dio ese libro y Ujú. fue el primer libro que leí, me gustó la filosofía, pero nunca había tenido ningún tipo de incentivo a leer, más allá pues, no sé, ciertos conceptos, estudiar en el colegio, etcétera. Me interesaban más otras cuestiones más, por ejemplo, matemáticas, economía, física, más un poco las ciencias naturales junto con la economía me interesaban bastante más, las finanzas, y nunca me había dedicado un poco a ese terreno más eh, mm, supraterrenal, digámoslo, un poco más del mundo de las ideas, la filosofía, la religión, etcétera. Y Ujú. este año, pues dije, eh, eh, al final yo soy un poco de que, o sea, comparto un poco la visión de que cuanta más multidisciplinariedad tiene una persona, generalmente se retroalimenta lo que aprendes de una cosa, lo puedes extrapolar para otro ámbito y generalmente, o por lo menos en mi experiencia, terminas sacando conclusiones e ideas mucho más interesantes que leyendo simplemente sobre una materia. O sea, hay ideas luego que de la filosofía puedes extrapolar a la economía o ideas que de la biología o de un poco sí, de anatomía o lo que sea, lo puedes extrapolar luego también pues yo qué sé, a otro ámbito, ideas de la física, mapas mentales, un poco cómo funcionan algún ámbito, luego puedes sacar conclusiones que a lo mejor no has leído con anterioridad y que sí están en otros ámbitos mucho más claros. Eh, y dije, bueno, pues cada año elijo como una materia, un interés Ujú. nuevo, y este año le tocó a la filosofía. Sí, sí, sí. ¿Tienes alguna lista de filósofos favoritos después de lo que has leído? Yo generalmente me identifico más con los idealistas, sobre todo con los idealistas alemanes. Eh, Te diría que es un poco la rama que más me ha gustado. Creo que los materialistas no me han gustado nada, y que los racionalistas, depende de algunos u otros, me gustan más o menos.
quizás Kant. Luego, por ejemplo, Hegel, que sé que mucha gente me lo ha dicho, que le dio un cero o una baja nota a Fenomenología del Espíritu. Y es que el criterio por el que pongo generalmente las notas eh, mm, es sobre todo para que la persona que viene detrás escoja los libros. Entonces, van en base a si recomendaría la lectura de ese libro. Entonces, no significa necesariamente que sean libros malos, sino que creo que hay algunos libros que a una persona normal no se los recomendaría, como en este caso Fenomenología del Espíritu, o por ejemplo El Capital de Marx, o libros así que son realmente que son duros para una persona media, una persona promedio. Sí, eso te iba a preguntar, que me sorprende la forma de puntuar, porque a veces digo, ah, bueno, lo hace por cercanía, ¿no? Porque de nuevo le das un 5 al Capital de Marx, que como obra, es una obra muy compacta, muy bien escrito. Yo solo he leído el primer volumen, ¿no? Pero igualmente, como obra, yo le daría más de un 5, ¿no? O sea, para hacer lo que quiera hacer, salvo que lo vaya a hacer por cosa ideológica, por cercanía ideológica, pero luego también le das un 5 a La riqueza de las naciones de Adam Smith. Y un 5 a la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, que a mí me encanta, se me ha dolido, es uno de los que más me ha dolido, que hablaremos, pero no lo entiendo. Entonces, eso, si nos puedes explicar exactamente cómo puntúas, porque no he intentado buscarle el sentido, pero no se lo he encontrado. No, principalmente es eso, si se lo recomendaría a otra persona Ujú, y luego también parto de una serie de baremos, digamos, que es, uno, he aprendido algo, o sea, el tema central del libro me ha enseñado algo nuevo. ujú, Si el tema central del libro me ha enseñado algo nuevo y esa cosa que he aprendido nueva me parece que merece la pena que la aprenda otra persona, le doy más de un 5. Si el tema central del libro creo que no me ha enseñado nada o que lo que me está enseñando no es algo que yo le enseñaría a otra persona, le doy menos de un 5. ujú, Y luego, en base un poco a eso, subjetivamente, le doy la nota pues, entre el 0 y el 5. Si el tema central del libro no me ha enseñado nada, normalmente suele ser, pues le doy más de un 2 un 3 si me ha enseñado algo útil, pero no era el tema central del libro, sino que ha sido algo que a lo mejor pues he sacado una conclusión o he aprendido algo nuevo leyendo algo, no sé, algún capítulo, pero no era el tema central del libro. Y luego cuando pasan del 5, la nota más alta o más baja va en función de lo que me ha gustado el libro, la verdad. No, es algo más subjetivo de, pues si me ha parecido que el libro me he entretenido leyéndolo y me ha parecido un buen libro, le di una nota más alta o le di una nota más baja, básicamente. Entonces, si me parece un libro más duro de leer, pero sí que he aprendido algo nuevo, le doy más de un 5. Y si creo que ese concepto, o sea, lo que me ha enseñado y que me haya gustado el libro, creo que lo debe aprender otra persona, ahí ya sí que le doy 9 10. ¿Te haces estadísticas de los libros? Sería interesante ver todo lo que has leído, fechas, porque no tienes sesgo por las cosas modernas, lees cosas de todas las épocas, básicamente, ¿no? O esa es la sensación que me da. Pero por eso igual es simplemente la sensación, pero por si lo tenías tú calculado de, oye, pues no, mira, tengo a leer cosas más del último siglo. Yo por ejemplo, sin duda, tiendo a leer cosas más recientes, pero porque es lo que me obliga, ¿no? Lo que un poco tengo que leer. Generalmente no tengo una preferencia histórica. Sí que es verdad que cuando ya sé de un tema, Ujú, cuando considero que sé de un tema, sí que me gusta leer cosas más recientes. ujú, Pero cuando no tengo ni idea del tema, prefiero coger desde el primer autor. Por ejemplo, en el caso de la filosofía, pues coges desde Platón y empiezas a leer Platón, Aristóteles, luego te lees un poco también algún estoico, luego pasas pues quizá un poco a la Edad Media con San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, eh, y vas leyendo un poco, y voy leyendo un poco históricamente, pero para entender un poco el contexto, pero ya en función de cuando ya he leído un poco a los autores más clásicos y que creo que tengo cierta idea sobre la cronología, ya empiezo a leer cosas más recientes y a enterarme un poco de los debates más actuales que haya en esa ciencia o en ese ámbito. ujú. Pero no tengo preferencia realmente sobre la fecha. Si el libro es bueno, es bueno y si es malo, es malo. Genial. ¿Y no te has planteado dejar tu libro a medias? ¿No te da miedo caer en la falacia del coste un dios? Es decir, en el momento en que dices, oye, que este libro es malo, no, por no te lo dejas. No, hay libros que dejo a medias, ¿eh? Ajá, vale. O sea, de hecho hay muchos. Cuando voy por el capítulo 3 y veo que esto no me lleva a ningún lado,
cambio y paso al siguiente. No tengo ningún problema en ¿Esos eso. los incluyes aquí o aquí solo están los que has terminado? No, ahí generalmente incluyo los que he terminado, pero creo que hay alguno que no me terminé de leer. Ujú. De hecho, el de Adam Smith joder, la ¿Sentimientos o teoría, riqueza? no, la teoría de los sentimientos morales, ese creo que no me lo terminé. Ujú. Ese llevaba un poco más de la mitad y dije, bueno, pues ya está. Y le di la nota esa y tampoco le metí demasiada caña. Sí que es verdad que la lista tiene muchos libros por ejemplo, había mucha gente que me ha preguntado, ¿cómo te has leído eso? Si hay libros que son duros, que hay que tomar apuntes, que hay que estudiarlos, etcétera. Sí que es verdad que ha sido una lectura un poco más de aficionado, sin sentarme a estudiar los libros ni nada. Entonces, hay algunos que cuando he dicho, este no me va a llevar a ningún lado y tampoco me está enseñando cada capítulo algo nuevo, no, no cada capítulo, pero no me está pareciendo un libro bueno, he pasado. Sí que es verdad que la mayoría los he leído, todos. ¿Cuánto tardas en saber la puntuación que le vas a dar a un libro? Es decir, o por lo menos saber si el libro es bueno. Yo, por ejemplo, pues eso, con introducción, primer, segundo capítulo, ya me hago una buena idea. No sé si te pasa, si te gusta eso, llegar hasta el final. Yo tengo una manía que también que me gusta terminarlos, pero a veces no. O tardo, me lo dejo, pero que sí, que pronto ya me hago una buena idea de si el libro me va a gustar o no. Sí, yo te diría que igual, o sea, con la introducción ya me hago cierta idea, Ujú, no demasiado precisa, pero sí que me puedo hacer cierta idea. Y en cuanto llego al capítulo 3 4 ya sí que de manera general ya tengo una idea de si me va a gustar el libro o no. ujú, ujú. Una de las cosas que me ha sorprendido, luego te quiero ir preguntando libro a libro los que yo he leído, pero una que me ha sorprendido, que yo no he leído nada, ¿eh? Entonces quiero saber tu opinión, pero siempre, por lo que he escuchado de este autor, pensaba que me va a gustar mucho, es de Nietzsche, ¿no? Que le das un cero a casi todas sus obras, a una creo que le das un 2, así al Anticristo le das un 2, pero a Eche Homo cero, así a Zaratustra cero, más allá del bien y el mal cero, genealogía de la moral cero. Me sorprende porque yo creo que es un autor que, de nuevo, no he leído nada, pero creo que me va a gustar mucho. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se deben tantos ceros? A mí, sinceramente, Nietzsche no me gustó nada. Creo que la mayoría de sus obras parte de premisas erróneas y creo que generalmente hay cierta tendencia a, a decir que es un intelectual o algo cuando, desde mi punto de vista, decía barbaridades o sea, como puño. Por ejemplo, yo una cosa que no comparto nada con Nietzsche y creo que es su premisa base de absolutamente casi toda su obra o de todo lo que he leído es como que no existe la verdad absoluta. Me da la impresión de que tiene como un cierto rasgo como que la verdad absoluta no existe y como que la sociedad en su conjunto tiende a determinar lo que es la verdad y lo que no es la verdad. Por ejemplo, en la genealogía de la moral, por ejemplo, no sé, creo que en los primeros capítulos no sienta bien las bases de lo que quiere, no de lo que quiere decir, pero como no termina de convencerme de sus premisas principalmente. Una de ellas, lo de que creo que parte de la base de que él cree que la verdad no es absoluta. Luego, sobre el tema de, por ejemplo, en Así habló Zaratustra, me parece que es un libro que es un coñazo, partiendo de la base, y me lo he leído entero. No Ujú, se lo recomendaría a nadie, me parece que es un libro muy pesado, muy aburrido, y que sobre todo tiene cierto rasgo, bueno, cuando empieza con lo de que si baja del monte Zaratustra y tal, que bueno, son como las historias que hay, son como, que no sé si llamarlo mini historias, pero bueno, sí, podría llamarse como mini historias, son como eh, narraciones. Y la evolución de la persona a convertirse en el superhombre, no sé, no, me parece que son más, o sea, que como que sus pensamientos son más parecidos a una pseudociencia que una teoría o algo en sí. Es como parte de muchas premisas que no necesariamente tienen que ser verdad o mentira. Muchos de los axiomas creo que flojean, como por ejemplo lo de que el hombre es esclavo de las costumbres, la cultura, la religión y que solo se va a convertir en superhombre cuando supere todas esas ataduras que tiene.
y se vuelve, se convierte en el niño que es inocente y luego que es como el paso previo. No sé, son cosas como que me parece más parecido al Reiki que a una teoría filosófica, Ujú. que son opiniones de él y punto, realmente. Y que luego también hay que tener cuidado al leerlo, porque yo creo que también cuando lo lees, eh, si quizás te crees las premisas de primera, tiene como ciertos rasgos fascistas, o al menos me dio la impresión a mí de que tiene como ciertos rasgos fascistas como, eh, eh, pues por ejemplo, el tema del superhombre y que la moral no es, o sea, como que el bien y el mal no existe realmente, sino que lo determina el propio superhombre a través de su razón y tal. No sé, no me termina mucho de convencer ninguna de sus obras. Luego, por ejemplo, con la idea de que la religión es como un poco algo malo y que el hombre no debe tener ninguna atadura religiosa. Creo que evita responder ciertas preguntas como, por ejemplo, cuál es la primera causa o si existe una primera causa. Simplemente lo considera como un fenómeno sociológico sin entrar en por qué o por qué es un fenómeno sociológico o no es un fenómeno sociológico, si hay una primera causa o no, etcétera. Me parece como más, eh, me- como si te dijera, pues a mí me parece esto, pero ni te digo el por qué ni nada, sino simplemente te doy mi opinión y ya tú interprétala como quieras. Me da la impresión en la mayoría de sus obras. Luego ya me van a matar probablemente por decir esto, pero bueno. Puede ser bueno, pues también es bueno, ¿no? Recibir crítica. Eh, y has cumplido, ¿sientes que has cumplido tu objetivo por lo menos de cara a la filosofía, a las lecturas sobre filosofía que querías hacer? ¿O no Sí, te falta algo? sí, sí, en general era plantearme ciertas preguntas que creo que durante mucho tiempo he evitado. Digamos que yo tiendo soy una persona, ¿cómo se dice? Eh, lo contrario a extrovertido, ahora no me sale. ¿Introvertido? Introvertido. eh, y tiendo a evitar, pues, charlar sobre cosas, sobre cuestiones que tengo en mi cabeza y tiendo a coger un libro y tratar esas cuestiones, pues, leyendo un libro. Y en este caso, este año, pues, la mayoría de esas cuestiones eran principalmente filosóficas, quizás psicológicas. eh, y demás, pues por, no sé, el sentido del ser humano, qué hacemos aquí, qué no hacemos aquí, etcétera. Son cuestiones que creo que todo el mundo se pregunta. ¿Hay algo más allá? Porque, o sea, existe algo más allá de la muerte, que es la religión, etcétera. Temas más metafísicos y al final, pues opté por esa vía. ¿Algún filósofo que te haya sorprendido para bien? Algún filósofo, Spinoza me sorprendió mucho, me gustó mucho. De hecho, la ética de Spinoza me gusta mucho. No sé qué nota le di, creo que le di un 7 un 8. Quizás le debería haber dado algo más, pero me impresionó mucho. No conocía a Spinoza y me pareció que estoy muy de acuerdo con gran parte de lo que dice. Eh, eh, Creo que sienta muy bien las bases sobre el determinismo, etcétera, y un poco su ética, Un el, 6. el- o un 6. Quizás le debería haber dado más nota, lo que pasa es que creo que le di menos nota porque sí que es verdad que es un libro que quizás no le recomendaría a todo el mundo, pero me parece que es muy interesante porque su forma de expresar que creo que se adelanta mucho a Hegel, o sea, creo que Hegel, por ejemplo, en la fenomenología del espíritu, básicamente copia en gran parte la teoría de Spinoza, lo que pasa es que la explica que yo creo que creo que es un libro muy complicado de leer, muy difícil de leer, que tienes que releer muchas partes para enterarte bien, etcétera. Y yo creo que es simplemente que no sabía expresarse bien. En cambio, Spinoza creo que explica gran parte de lo que luego Hegel propone con el tema de la conciencia colectiva, el espíritu, etcétera. Creo que son cosas que ya había leído con Spinoza y que luego con Hegel me dio la impresión de que estaba releyendo un poco la teoría de Spinoza con unas conclusiones completamente diferentes, te diría yo,
pero sí que es verdad que las bases de lo que dicen los dos, creo que Spinoza lo explica mucho mejor, cómo la ética es como esa relación es como esa relación de la conciencia, que tu conciencia es como una relación con Dios, que te, como que tu conciencia es lo que te relaciona personalmente con Dios, y por eso tenemos una idea de la perfección, etcétera, y cómo todos tienen cierto determinismo, o bueno, un determinismo que es porque es una sucesión lógica de ciertos hechos. Eh, no sé, me gustó muchísimo Spinoza. Creo que es un autor que mm, quizás a los que les gusten las lecturas un poco más duras se lo recomendaría a todo el mundo. Vale, muy bien. Y ahora ya preguntándote libro por libro, los que me he leído, bueno, Diálogos de Platón le das un 7, vale, estoy de acuerdo. Yo incluso le daría menos, ¿eh? No, bueno, O República de sea, Platón, que depende de si coges la República o luego un poco los temas más metafísicos. Creo que en el tema político mete la gamba, o sea, dice cosas sin sentido, el tema de la justicia también, etcétera. Pero, por ejemplo, el banquete me parece una parte que me encantó. a mí el banquete, el del amor, el de Borgias, creo que era, sin más, no sé, no me llama tanto la atención, no le veo, o sea, sí que le veo la importancia por el momento que tenía y el estilo que está escribiendo y tal, simplemente que no es mi filósofo de cabecera, vamos, un 7. Le digo, al diálogos, que no sé si variaría de edición a edición, pero por lo menos el que yo creo que no, lo que yo me leí, un 6 le daba. Luego le das un 3 a la República de Platón. Estoy de acuerdo, de nuevo, igual le daba un poco más, un 4 igual un 5 por el momento en el que está escribiendo, la importancia que tiene y tal, cómo está escrito, que todo eso. Y yo también lo valoro, pero en cuanto a contenido, no. Ahí estoy de acuerdo. Con estos dos de Platón no me sorprende mucho. Pero luego algo que me sorprende es un 2 la utopía de Tomás Moro. Me parece un libro muy interesante. No sé, que me hizo pensar mucho. O sea, me lo leí de muy joven, pero bueno, igual con, acuerdo, con 12 años. Pero vamos, yo lo recuerdo con más cariño que un 2 eso desde luego. ¿Este 2 a qué se debe? Yo creo que es más manía a las ideas que son principal, o sea, las ideas que propone principalmente tanto pues no sé, el contrato social, Ujú. que el Estado está por encima de todos, luego un poco que para él la interpretación que yo saqué era como que para él la justicia estaba más ligada a la idea de Estado que a la idea del bien y el mal del hombre. Ujú. Eh, Cómo quedaba, por ejemplo, ponía por encima a la sociedad que al individuo. Son ideas que no comparto, entonces fue más por eso que por otra cosa. Totalmente, totalmente. No, me lo leí más mayor que con 12 me lo leí con 13 14 años, pero a mí lo que me gustó es que fue el libro que me empezó a despertar la pregunta de cómo sería mi sociedad ideal y a partir de ahí ya, bueno, pues ya llegó todo lo demás, ¿no? Pero me gustó mucho por eso, porque es el primer libro que me planteaba ya con la idea y la posibilidad del ejercicio mental de empezar una sociedad desde cero. Y desde ahí pues ya siempre he ido soñando con el cómo sería mi sociedad ideal. Entonces el libro lo recuerdo con mucho cariño por eso, porque me despertó el interés un poco por ya me interesaba la política mucho desde niño, pero más la actualidad y este pues despertó mi interés más en la filosofía política, por así decirlo. Y luego le das un 8 al Príncipe de Maquiavelo. Yo le daría muchísimo menos. O sea, a mí no. ¿Un qué es? Un 4 no me gustó mucho. ¿Y tu 8 a qué se debe? Pues me pareció muy interesante porque no había leído ningún libro que fuese anterior a ese en el cual una persona fuese políticamente incorrecta. Y me llamó la atención que realmente era un libro que era políticamente incorrecto en una época en la que eh, creo que era bastante complicado ser políticamente incorrecto y que sienta las bases del funcionamiento de la lucha por el poder, básicamente. Y en la mayoría de argumentos que expone, por ejemplo, que no hay que desterrar, sino que te tienes que cargar a tu adversario o tu enemigo, porque si lo destierras, luego pues, es capaz de reunir tropas Ujú. fuera y volverse contra ti. No sé, son cosas que no había leído de absolutamente, o sea, son ideas como nuevas que creo que son correctas y que no había leído de ningún personaje anterior.
Y sí que es verdad que me gusta darle valor siempre a los que son los primeros. Ujú. Sí, Eh, no, ahí estoy de acuerdo. Y en eso tienes razón, simplemente no sé, lo vi como un intento de hacer una ciencia de algo que me parece poco científico, ¿no? No lo sé. Pero bueno, está bien intentar sistematizar. Bueno, al final es eso, es el inicio de la ciencia política. La verdad es que la ciencia política no me parece una ciencia ni mucho menos, pero bueno, eh, lo intentó ahí. Luego, bueno, ya hemos hablado de los dos de Adam Smith, a la riqueza de las naciones un 5 y a la teoría de los sentimientos morales un 5. El 5 de la teoría de los sentimientos morales, ¿a qué se debe? Sobre todo y que no te lo terminaras, ¿a qué se debe? Me pareció una lectura bastante dura y que no me estaba gustando demasiado. O sea, no me estaba atrayendo demasiado, no que no me atrayese. Y en ese momento tenía lecturas más interesantes que sí que, porque a mí no me gusta ir leyendo un libro solo, me gusta leer varios a la Ujú, vez. Y en ese momento estaba leyendo otros dos y dije, bueno, este no me está llamando tanto la atención, me está pareciendo más duro y que tengo que esforzarme más intelectualmente. Y dije, bueno, pues voy a prestarle más atención a los otros dos que estaba leyendo en ese momento. ujú. Fue básicamente eso. Bien, bien, no, no, sí, simplemente, yo es que además de que me gustó y que también lo veo algo muy interesante, es el lado de que al final Adam Smith es un filósofo, ¿no? Era un filósofo moral. Él fue el padre de la economía, pero fue como un estudio del comportamiento humano alejado, ¿no? O sea, un poco la teoría de los sentimientos morales es el comportamiento humano entre la gente cercana, cómo nos comportamos para ser morales, y el otro es un poco, bueno, el intercambio más alejado, las consecuencias. La formación de riqueza, pero que me gustó mucho ver ese lado de Adam Smith y además que estoy muy de acuerdo con él. No sé si tú ahí entras o no a valorar qué opinión tienes, pero con la idea esta de la frase esta que dice Adam Smith de el hombre no solo quiere ser amado, sino o sea, ser, ¿cómo es en castellano? ¿Cómo sería en castellano? Sino merecer ser amado, algo así, decía. En inglés era, does not want to be loved, but to be lovely. O sea, ser merecedor de amor. A mí me gustó mucho. Yo creo que sí que tienen razón y eso que explica del juez interior y que actuamos como si tuviéramos un juez que nos está mirando. Pues, yo creo que tiene bastante razón y desde entonces, cuando intento explicar qué es lo que creo que es la moralidad y lo que nos motiva a actuar de ser morales, utilizo su explicación. Sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, al final, realmente también la teoría de los sentimientos morales era como que estaba de acuerdo con todo y no Ujú. eran cosas nuevas, creo, que la parte que leí no me estaba pareciendo que era nada nuevo, por ejemplo, eso de que, o sea, que básicamente es como que las cosas hay que ganárselas, o sea, que cuando te ganas las cosas, mucho mejor, o sea, es mejor si lo pones en una escala de valores que simplemente te las den. Eh, no sé, me parecía que eran cosas como que ya las tenía en mi cabeza y no estaba aprendiendo nada nuevo. Sí que es verdad que mi manera de leer suele ser un poco utilitarista en el sentido de que, aunque el libro sea bueno o la teoría esté contándome cosas con las que estoy completamente de acuerdo, si no estoy sacando ninguna utilidad del libro, normalmente es cuando lo dejo de leer. No me gusta alargar cosas por el Sí, simple hecho que de, no lees por de disfrutar, sino por sacar conocimiento, pero luego lees mucha novela. O sea, o sea, sí, ¿no? Porque luego lees mucha novela. Que si yo dijera eso que no leo novela, intento leer una novela al año, algo de no ficción una vez, o sea, algo de ficción una vez al año, vale, pero tú lees mucho, o sea, ahora entraremos en ello. Pero bueno, luego le das un cero al Capital de Marx. ¿Te has leído los tres volúmenes o qué has leído del Capital? Sí, me lo leí entero. De hecho, me lo leí para el TFG y, o sea, en cuarto de carrera me lo leí y luego me lo he vuelto a releer. Y luego también me leí el Capital, o sea, Anti-Marx de Rayo también me lo leí el año pasado o hace 2 años, no me acuerdo. Y este año me lo he vuelto a leer. Y realmente fue como, o sea, es que es un libro que me gusta mucho leer porque es un libro entretenido realmente y hay muchos conceptos con los cuales que creo, o Vaya muchas formas. masotes te has hecho. Creo que no se equivocaba en algunas cosas, creo que se equivocaba más en las premisas que en lo que decía. Y en mirar Ah, solo el una. razonamiento es claro, claro, no, totalmente. Es un libro con una coherencia abrumadora. Es un libro completamente con coherencia interna. Claro que a mí es lo que más me gusta del mundo, la coherencia interna, y la tiene. El problema, como dices, son las premisas.
justo. Y sobre todo era bueno, el valor, la teoría del valor trabajo, etcétera. Me, me- me parece que, o sea, suelo darle una calificación muy mala a libros que creo que son que quizás me han parecido muy buenos o que tienen una coherencia interna muy grande, pero que si las premisas son malas o que yo no las comparto o creo que se equivocan en las premisas, tiendo a darles mala nota porque me da la impresión que esos tipos de libros son en los que un aficionado, una persona que no se esté esforzando intelectualmente por preguntarse todas y cada una de las partes lógicas de esa lectura, va a caer en esas premisas y va a ser cuando le haga más perjuicio a esa persona que beneficio. Entonces, Ujú. prefiero a esos libros darles mala nota cuando quizás podrían tenerlo más alta si valorásemos un poco más, digamos, pues esa coherencia interna, etcétera. El tema de, por ejemplo, los ciclos industriales que expone Marx, etcétera, que, por ejemplo, a mí me parece que la forma en la que lo explica es muy buena, aunque era una forma, o sea, aunque al final es eso, que parte de premisas que son erróneas. Ujú. Sí, sí, no, no, en ese sentido, totalmente, ¿eh? Yo simplemente eso, que el tema coherencia interna lo valoro mucho. Eh, Porque al final, bueno, pues sí, que está equivocada las premisas, pero por lo menos, o sea, que algo que refleje la capacidad del autor, ¿no? Eso lo valoro, sin duda. Luego, otro que me sorprende, Meditaciones de Marco Aurelio, un cero. Uf, pero ese le puse un cero porque me pareció un auténtico peñazo. O sea, no es por absolutamente otra cosa, porque, claro, al final es un diario de ese señor y tienes que buscar referencias históricas y hacer una tarea de investigación para poder leértelo. Entonces, que cada página que leía tenía que buscar el porqué de esa página y las razones de sus pensamientos, porque claro, son sus pensamientos tal cual, como si yo escribo un diario eh, eh, todas las noches, pero no tienes ni idea de lo que me está pasando. Entonces tienes que estar buscando continuamente todo lo que le está pasando a Marco Aurelio. Yo qué sé, por ejemplo, cuando cuenta lo de la esposa, que claro, te lo cuenta como me ha pasado tal con mi esposa o siento X con tal persona o me está pasando Z, pero Ujú. claro, no tienes ni idea de realmente qué es lo que le está pasando y tienes que buscarlo. Entonces le di esa nota por eso, porque me pareció un libro que tardé mucho en leer para tampoco sacarle demasiada chicha, la verdad. Claro, es justo, y es un libro que me gusta mucho regalar, pero siempre digo eso, que no hay que leérselo de una sentada ni mucho menos, sino una noche te lees una página, a las dos, tres noches otras, o sea, pues como si tú fueras a escribir, cuando te entra la gana de escribir, cuando te entra la necesidad de escribir en tu diario, coges y lees el suyo, algo así. ¿Te plantearías alguna vez escribir tus meditaciones? Nada, que va, que va. O sea, me ¿Lo has intentado? gustaría. ¿Has intentado seguir un diario alguna vez? No, nunca. No. Nunca me ha llamado la atención. Pero sí que es verdad que me gustaría algún día escribir en general, sobre todo algún ensayo, Es que tratado ya es más largo y hay que dedicarle más tiempo, pero alguna. O sea, me gusta escribir realmente. Ujú. Sí, bueno, ahora te preguntaré sobre ello, ¿no? Pero me refería a lo del diario porque lo recomiendan mucho, ¿no? Pues digo, bueno. Uno de mis libros favoritos, le das un 5. El hombre en busca del sentido, de Víctor Frankl. Sí, es que no me gusta nada el tema existencialista. O sea, como que. O sea, me parece que es un libro, a mí personalmente, que creo que en general a las personas que han tenido momentos duros en su vida no le enseña nada nuevo. Yo, por ejemplo, eh, que he tenido mis más y mis menos, creo que a mí personalmente era algo que, o sea, su conclusión, como que el sentido de la vida te lo das tú mismo, etcétera. Me parece que es algo que sé desde chico por mi vida en general y que no me enseñó nada nuevo. Sí que es verdad que bueno, te enseña un poco cuando te cuenta el tema de los campos de concentración. Me pareció interesante la conclusión que saca, porque ahí está, por ejemplo, su capacidad de observación, que es que se daba cuenta que cuando empezaban a fumar los cigarrillos, era cuando estaban a punto de morir, porque ya habían dejado de tener como un propósito en la vida los judíos en los campos de concentración. No sé, hay cosas interesantes, pero como que no es un libro que yo dijese, me ha cambiado la vida".
Ujú, A mí por lo menos, ¿eh? Y la forma en la que, sí que es verdad que a mí la forma en la que me lo vendieron, me pusieron el libro aquí y tampoco me pareció demasiado. Por ejemplo, el de Siddhartha me llamó mucho más la atención, que me los leí los dos juntos, el de Hermann Hesse, y me gustó mucho más. ujú, ujú. No, pues a mí el del, ya te digo, el del hombre busca el sentido, me encanta. Yo ya tenía esa conclusión de cada uno se tiene que, o sea, no existe el significado de la vida, cada uno se busca el suyo, pero igualmente como te lo cuenta, me parece una forma muy potente los ejemplos que da todo a mí me encantó, vamos. Me lo he leído un par de veces, de los pocos libros que he leído un par de veces, creo que en mi opinión merece bastante la pena leerlo un par de veces. Luego, a Taleb. Has leído dos de Taleb, un cero a cada uno. Uno yo sí que me lo he leído, el de Football Randomness, el de, en español es Existe la suerte. Le das un cero. Y al Cisne Negro también le das un cero. Ese no me lo he leído, pero bueno, sé de qué va y yo creo que no le daría un cero. ¿Nos explicas un poco aquí la lógica detrás? Pues simplemente es porque creo que parte de la premisa de que da por hecho que absolutamente todo es aleatorio, o sea, hace como, te diría una falacia al conjunto, que sí, que un 10% del modelo estocástico sea aleatorio, o sea, que no conozca su causalidad, no implica que ese 10% convierta al 90% restante en aleatorio. Ujú, Y creo que es una premisa recurrente a lo largo de todas sus obras, tanto el Black Swan como de Full by Randomness, y me parece que está totalmente equivocado. Que yo no sepa si mañana va a llover, no significa que vaya a hacer que yo no vaya al trabajo. No sé si me explico un poco con ujú, esa analogía, un poco la crítica que yo le hago. Por ejemplo, cuando expone lo de los monos escribiendo la Biblia, no, la Ilíada creo que era, el ejemplo de que si tú pones un número infinito de monos a teclear aleatoriamente un teclado, en algún momento alguno de los monos terminará tecleando la Ilíada eh, como intentando expresar que todo pasa por suerte. ujú, Y que pongas un número infinito de monos a teclear un teclado y por probabilidad termine ocurriendo no significa que esa probabilidad no tenga una causalidad que haga que el mono que en concreto escriba la Ilíada la escriba por alguna razón en concreto. Si tú, por ejemplo, tiras una moneda y esa moneda tiene un 50% de caer cara y 50% de tirar cruz, pero eres capaz de medir la posición, la fuerza del lanzamiento, etcétera, vas a poder saberlo. Entonces, eh, creo que es como dos visiones, o sea, es la crítica que yo le haría a Nassim Taleb en general, como que da por hecho que porque exista un porcentaje de aleatoriedad, sin importar si es un uno o es un 100% del modelo estadístico, ya implica que no exista causalidad o ujú. que no podamos ser capaces de conocerla. Por ejemplo, con el caso de los Black Swans. Que bueno, ahora se ha puesto muy de moda hablar de los Black Swans con el COVID y demás. Ujú. Tú dices, bueno, yo desde España a lo mejor era un Black Swan el tema del COVID, pero no sé, si era médico y conocía un poco de qué iba todo, había gente que llevaba avisando desde el día uno. Claro, Entonces, bueno, justo, será un cisne negro, bueno, o no, dependiendo de con qué fecha claro, de atrás, y depende de en qué fecha empieces a contar el evento, ¿no? Si empiezas a contar el evento en España el 8 de marzo, pues yo llevaba desde enero, si no finales de diciembre, ya asustado. Yo estaba en diciembre viendo lo que pasaba y yo ya estaba asustado. Me acuerdo que cuando volví a casa por Navidad, estaba yendo fuera, me daba miedo que no me dejaran volver a Londres y algún par de veces que fui y volví, o gente que iba a venir de visita. Yo digo, a ver, cuidado, a ver si no te dejan venirte o no te dejan volver. O sea, que yo ya meses asustado, o sea, que sí, sí, totalmente. O sea, que sí, es uno de los problemas, ¿no? Del cisne negro que depende también de cuándo lo midas, el o evento. sea, él realmente hace como una crítica como a que nunca vas a tener la capacidad de tener el 100% de la información y Ujú, por lo tanto siempre va a haber un porcentaje de aleatoriedad eh, que te haga no saber si ha sido suerte o ha sido habilidad. Por ejemplo, en el de Full by Randomness. ujú. Pero lo que yo digo es que exista un porcentaje de aleatoriedad no implica que teniendo un 90% de la información disponible no significa. O sea, eso significa
que va a ser 100% por suerte, no necesariamente. O sea, a lo mejor el 20, a lo mejor es como una ley de Pareto, el 20% determina el 80% y solo necesitas conocer un 20% para poder determinar si es habilidad o no. Ujú. Porque entonces nada es habilidad y todo es suerte. Pero bueno, es un poco la crítica que yo le hago a Nassim Taleb. Sí, sí, bien. Luego también tiene Superabundancia de Tupi y Puli, que leímos en el club de lectura. Yo este no me lo terminé, das un 8 de 10. Yo me leí la mitad, creo que le daría menos, un 7 igual, pero un 8 está bien. Y luego el de How the World Became Rich de Koyama y Rubin, que le das un 7 de 10. Ya este le daría más, un 8 y medio. Me gustó bastante. No, a mí me gustaron los dos. De hecho, no recuerdo cuál fue el criterio por el que le di una nota u otra, pero los dos me gustaron igual. Quizás el de superabundancia me llamó más la atención, porque me parece o sea, me parece como que el de How the World Became Rich era como más cien- era como más histórico, como Ujú. más exponiéndote casos históricos, etcétera, y el de superabundancia me da la impresión como de que su forma de pensar es diferente a, a la norma. O sea, me pareció una forma de pensar más original. Ah, De... y ya sé lo que quieres decir, claro, a ver, el de How the World Became Rich busca ser un análisis literario, si así lo quieres ver, de la literatura de crecimiento y un resumen. No creo que tengan ninguna idea propia, mientras que el de superabundancia sí te exponen el índice de precios basados en el tiempo, ¿no? De Cajo, que es el que intentan hacer, innovar un poco, ¿no? A la hora de medir la abundancia y el crecimiento también y eso. Sí, justo. O sea, era... Principalmente eso fue por lo que yo creo que le di más nota al de superabundancia, porque me Ujú. pareció que no solo te exponía los casos históricos, sino que también te decía, oye, pues mira, pues yo creo que es esto, tengo mi opinión, no sé, me dio esa impresión. Ujú. Muy bien, ahora te voy a preguntar sobre un par de autores que has leído y me tienes que decir si crees que están infravalorados o sobrevalorados. Vale. En primer lugar, Ayn Rand, Infravalorada, infravalorada. sí. Rothbard, que hace poco, bueno, fue la muerte, has leído dos libros suyos. Sobrevalorado, Área de la muerte. Sobrevalorado. sí. Vale. ¿Quién has leído también bastante? Bueno, no bastante, pero bueno, sí, Kierkegaard. Eh, infravalorado, Platón, sobrevalorado, Aristóteles. sobrevaloradísimo. Aristóteles. Infravalorado, muy Infravalorado. infravalorado. Aristóteles infravalorado, el que se considera de los padres de la filosofía. Sí, 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 yo creo que está súper infravalorado. Yo, por ejemplo, no he leído nada de Aristóteles, o sea, crees que tengo mucho que descubrir, ¿no? Ahí Sí, todavía. sí, sí. O sea, léete metafísica y la ética a su hijo, que se llama Nicomaquea, ética Nicomaquea. Ujú. O no me Nicómaco. acuerdo cómo. Eso, Nicómano, creo que era. Ujú, Son dos auténticos, o sea, te lo juro que esos son muy buenos libros, ujú, ujú. Locke. infravalorados, muy infravalorados. Infravalorado. Tú le das un 9 y luego un 4 que me llama la atención, la divergencia ahí de... Ah, sí, pero porque mm, en el que le puse un 4 creo que, o sea, comete varios fallos lógicos Ujú. importantes para el tema central del libro. Entonces, Locke infravalorado. Kant. Eh, o sea, infravalorado, muy eh, Adam Smith. sobrevaloradísimo, Hegel. sobrevaloradísimo, Schopenhauer. infravalorado, Infravalorado. Bueno, esta es lo que vas a decir. Nietzsche. sobrevaloradísimo, Dostoyevsky. infravalorado. Infravalorado. Sí, O sea, que o yo no he sea, leído nada de él, simplemente que creo que está tan bien valorado que me genera curiosidad que digas que esté infravalorado. buah, tienes que leer Crimen y Castigo, 100%. Pues todo el mundo, bueno, sí, pero sí, sí, mucha gente recomienda ese, también el de los hermanos Karamazov, que le das un 8. Ese también habla muy bien de él. Taleb, Sobrevalorado. sobrevalorado. Escotado, de quien has leído dos libros. Creo que está en su punto, ni sobrevalorado ni infravalorado. O sea, Hayek. creo que Hayek te diría que sobrevalorado en ciertas cosas y infravalorado en otras. Ujú. ¿Qué ibas a decir, perdona?
que Escotado te diría que es como Hayek, que está sobrevalorado en algunas cosas e infravalorado en otras. Eh, puede ser. Weber, a que también has leído. Eh, ¿Cuál has dicho? Weber, Max Weber, Ah, muy sobrevalorado. muy sobrevalorado. Y Hess, Infravalorado. muy bien, muy bien. Bueno, pues así la gente ya que a mí me has despertado curiosidad por unos cuantos, pero sí. ¿Qué propósitos tienes para el 2025? ¿Tienes un propósito de lectura o simplemente vas leyendo y lo que surja? ¿Te pones un mínimo, un máximo? Bueno, máximo no creo, pero un mínimo. Pues este año, o sea, ¿de libros te refieres? Sí, sí, ¿De un sí. mínimo libro? Sí, luego que digas, mira, voy a leerme uno a la semana mínimo. Yo creo que el ritmo que llevo ahora mismo es de dos o tres a la semana, más o menos. No, Así que ahora yo ya. creo... ¿El qué? Que no llegará a dos de media. Te has leído 84 y 52 semanas. No, el Sí. año pasado leí menos, pero este año, o sea, lo que llevamos las... Ah, lo que llevas este año. Vale, vale. Sí, son dos o tres de media, sí que es verdad que he tenido más tiempo, Ujú. las navidades y demás, pero yo creo que mi objetivo va a ser como el año pasado, un poco más, te diría, yo creo que por en torno a los 90 más o menos. Ujú. ¿Y cuál es la nueva temática? ¿Sobre qué vas a leer ahora? ¿Lo Pues sabes? este año estoy leyendo sobre física y matemáticas. Física, Eh, y, matemática. y- y quiero leer también sobre biología, pero en concreto temas telómeros, envejecimiento. eh, eh, mm, o sea, me interesa también temas relacionados con la inteligencia. Es un tema que o sea, mi madre es psicóloga y desde chico ha estado muy presente en todo lo que he hecho. Ujú, Y la verdad que es un tema que me llama mucho la atención. ujú. Cómo funciona el cerebro, por qué hay personas más inteligentes, otras menos, cómo funciona la inteligencia, se puede mejorar o no se puede mejorar la inteligencia. Eh, eh, Al final son temas que me llaman mucho la atención junto con física, matemática y ¿Qué envejecimiento. idea tienes ahora? O sea, ahora mismo crees que se puede mejorar mucho la inteligencia, que no, que casi todo viene predeterminado por los genes, ¿no? Que esta parece ser un poco la idea de Brian Kaplan, por ejemplo. O sea, la idea yo la relaciono a Brian Kaplan y al libro de Razones egoístas para tener más hijos, ¿no? El de Selfish Reasons to Have More Kids. El de... No, no, mira, a ver, la inteligencia viene dada prácticamente, entonces no da igual que tengas más hijos y que no dediques tanto tiempo porque van a ser lo que sean. O no, sí que crees que se puede potenciar mucho más o que hay cierto margen para mejorar la inteligencia de tus hijos o la tuya propia. Creo que hay cierto margen de mejora. Ujú, De hecho, estoy bastante convencido de ello. Pero te diría que un 90% viene determinado genéticamente. O sea, eh, eh, o sea, creo que es bastante clara la evidencia que he leído hasta ahora de que la mayor parte viene relacionada con la inteligencia. O sea, me refiero con la genética. De ujú, hecho, además, las personas que tienden a tener un factor general de inteligencia más alto, que es como lo más o sea, la forma más fácil de saber cuando una persona tiene un factor general de inteligencia más alto o más bajo suele ser con el IQ. Generalmente son personas que suelen tender a entrenar más el cerebro y luego también eso genera problemas de que no sabes si es causa o efecto. Porque claro, si los que más la entrenan son los que tienden a tener ese músculo más desarrollado, no sabes si el músculo se ha desarrollado por el entreno o por la causa. ujú, ujú, ujú. Pero, pero sí, en general te diría que existe cierto margen de mejora. Muy bien. Pues nada, a mejorar leyéndolo. Eh, decías que te gustaría escribir en algún momento sobre qué. Eso creo que no nos lo he llegado a decir. ¿Sobre qué te gustaría escribir? Pues creo que una de las cosas sobre las que me gustaría es sobre ética. Ujú, Eh, Me llama bastante la atención. Metafísica también me llama mucho la atención. Me gustaría también escribir una teoría financiera, porque creo que en finanzas hay muchas cosas, pero no hay una teoría que tenga su ontología, epistemología, sus debates más teóricos, filosóficos de la ciencia.
Eh, y luego yo creo que me gustaría también escribir algo sobre no sé si llamarlo el comportamiento humano, pero, pero sí, quizás la forma, no sería como el comportamiento humano, pero quizás que esté relacionado el comportamiento humano con la forma de ver la vida y las cosas en general. Ujú. Que quizás está un poco también relacionado con la ética, pero, pero también me gustaría escribir algo sobre eso. ¿Y qué crees que escribirás que sea original o eso no te preocupa? ¿O piensas no decir cosas originales pero de una forma original? Eh, tiendo a, o sea, por ejemplo, los pensamientos que tengo, que creo que voy a escribir sobre ellos algún día de mi vida, Ujú. eh, em, no los he leído nunca antes ni los he visto en otro sitio. O sea, que creo que puede que se considere original, probablemente se considere como una estupidez muy grande o como tal, pero creo que en otros autores no lo he visto a día de hoy en ningún Bueno, sitio. lo importante es que se considere como algo, ¿no? Eso significa que alguien te ha leído. Y yo creo que lo peor es que nadie te considere como nada, que significa que nadie lo ha leído ni le ha dedicado tiempo a pensar sobre lo que has escrito. Yo, por ejemplo, por te hago esta pregunta por preguntar, pero yo no considero que yo escriba o que suela escribir cosas originales, ni necesariamente de forma original. Yo no escribo, o sea, yo escribo sobre todo más por gusto y por cerrar ideas, ¿no? Que por otra cosa. Pero sí que es verdad que a la hora de publicar un libro, si algún día me animo, cuando tenga tiempo, espero hacerlo, sobre todo el primero, ¿no? De algo u original o expresado de forma original. Y ya veremos si llega el día. Sí, yo sí que es verdad que a mí, por ejemplo, como no tampoco me dedico a ello, Ujú. creo que para escribir algo que alguien ya haya escrito, prefiero no escribirlo. O sea, si por ejemplo lo que quiero escribir lo he leído antes o he visto a alguien como que se acerca y demás, prefiero no escribirlo porque creo que no va a aportar nada. Entonces prefiero esperarme a ver si aporta algo o no aporta y luego ya lo escribo. Pero vamos, yo creo que tu contenido es extremadamente original. Vamos, yo las cosas que tú escribes no las suelo ver en muchos más sitios. No sé, de todo que decir algo. Bueno, el último artículo que escribí era sobre experimentos que han hecho otros, no los he hecho yo esos experimentos, ¿no? Simplemente me llamaron la atención y los compartí. Muchas de las cosas que hago es eso, divulgación de cosas que he leído. Me encantaría ponerme yo, tener yo un laboratorio y hacer experimentos de macroeconomía, ¿no? Igual llega un día donde tengo el laboratorio y tengo los alumnos o tengo el STI y ya pues, llego a conclusiones originales. Por ahora me dedico a leer lo que otros han hecho y ya digo, no me parece necesariamente todo lo que escribo original. Alguna cosa tengo original por ahí, algo interesante, alguna cosa que se me ha ocurrido, pero que principalmente escribo, no por eso de que esa necesidad de que tengo que de expresar ideas originales, sino de afianzar, ¿no? Mis pensamientos y las ideas y, bueno, cosas por ahí que me pican y necesito rascar. Pero bueno, que al final cada uno que escriba por lo que quiere, es por el motivo que quiere y ya está. Bueno, entonces, Pedro, ya sabes, una de las preguntas que hago, si nos puedes recomendar 5 libros y si pueden ser de tu lista, 5 libros que has leído este 2024 que digas, oye, mira, una recomendación personalizada para mis oyentes, para la gente que me sigue en el canal, que digas, creo que les va a gustar estos libros. Pues Metafísica de Aristóteles Ujú, sería el primero. Eh, la Suma Teológica de Santo Tomás, quizás. Eh, la Ética de Spinoza. Mero Cristianismo de C.S. Lewis, ujú. Luis. Y, y The Complete Thinker de Chesterton. Vale. ¿Y alguno que me recomiendes para mí, expresamente para mí, que digas, "Oye, mira, yo creo que a ti, en concreto este, te vendría bien"? Eh, yo creo que estoy pensando del. Yo creo que el de Locke, el de. Joder, ahora no me sale el nombre. El de. ¿Hablamos sobre el entendimiento o cartas a la tolerancia? No, el del entendimiento. Ujú. Yo creo que ese te puede gustar. Muy bien. Y si pudieras tener una conversación con alguno de los autores que has leído este año, ¿con quién sería? Con Kant. ¿Sobre? Eh,
Yo creo que la tendría sobre ética. Ajá. O sea, me gustaría saber cómo llegó a la conclusión. O sea, lo sé leyéndome el libro, pero cómo se le ocurrió escribir sobre el libro de Metafísica de las Costumbres y cómo llegó a esa conclusión a la hora de escribirlo. O sea, creo que, o sea, me parece que la idea del imperativo categórico, o sea, resume perfectamente, o sea, en una sola frase. Es que recuerdo la frase como era, obra de tal forma que tus actos puedan ser elevados a norma de conducta universal, siempre y cuando utilicen a la humanidad como un fin y nunca como un medio. Esa frase, me parece que en una simple frase da una solución teórica al problema de la moral y de la ética. Y creo que es impresionante cómo llega a esa conclusión con una sola frase explicándolo, aparte de todo el libro y demás, pero me parece que es impresionante. O sea, que la capacidad intelectual de ese hombre eh, debía ser un... O sea, y a saber lo que se le ha quedado o que se haya perdido o que no nos ha llegado de sus pensamientos, eh, tiene que ser impresionante. Ujú. Si tuvieras que montar un club de lectura, como el que organizo yo, elegir los libros y la temática fuera el pensamiento de Pedro Gutiérrez, es decir, para conocer más, para poder llegar a pensar como tú, ¿qué libros, qué cuatro libros mandarías para leer? Eh, Creo que irían un poco relacionados con lo que he dicho antes. El primero yo creo que es Metafísica de Aristóteles. O sea, es un libro que creo que todo el mundo debería leerse. Ujú, Eh, Sobre todo por el tema de cómo define absolutamente todo. Estoy bastante de acuerdo con casi todo lo que dice. Eh, Luego probablemente el de... No libro, pero pondría La anatomía del estado de Rothbard. ujú, Me parece que es un libro que también todo el mundo debería leerse y que como que te abre los ojos en 20 páginas. ujú, Eh, Luego, quizás el almanaque de Naval Ravikant, ujú. me parece un gran libro. Eh, y luego La metafísica de las costumbres de Kant. Yo creo que pondría esos cuatro libros. ¿Te has leído el de Think and Grow Rich de Napoleon Hill? No, ese no lo he leído. Vale, vale. O sea, no sé si me lo leí, no sé si lo empecé y no lo terminé o no me lo he leído. Ujú. Porque no sé si en la universidad, pero creo que no. O sea, Vale, vale. vamos, no me acuerdo. No, es el que empecé yo el otro día por saber tu opinión sobre este, vamos. Que yo ya voy por el tercer, cuarto capítulo y ya tengo una opinión muy clara. ¿Qué te ha parecido? No, O sea que, me está gustando, pero creo que me parece, la sensación es que la idea clara está en el primer capítulo, en la introducción, y a partir de ahí ya es machacarte con la misma idea, muy bien, te aseguran que te quede claro, igual te va dando algunas cosas interesantes, pero que el coste, lo que aprendes por cada capítulo adicional es mucho menos, o sea, el beneficio marginal es mucho menos que el coste marginal, o sea, que hay un momento en el que puede tener sentido parar de leer y decir, vale, ya sé lo que me va a enseñar este libro, aún así me lo quiero acabar, me parece que está bien, no está mal escrito, se puede leer, te ponen ejemplos interesantes, pero sí, es coger una idea y machacarla. vale, vale, vale. Me lo voy a leer entonces. Pero está bien, quiero decir, yo creo además te lo dice el autor, dice, bueno, en la introducción dice, hay gente que solo con el primer capítulo ya entiende el libro y no le hace falta más, y hay gente que se lo tiene que terminar, o hay gente que se lo lee y todavía no coge la idea del libro, y es muy claro, no te quiero hacer spoiler, a ver cuánto tardas en darte cuenta sobre cuál es el consejo, el truco, el cómo hacerlo, ¿no? La idea del libro, pero que se capta fácilmente, vamos. Vale, vale, vale. Pues me lo voy a comprar. Vale. Bueno, pues yo todavía no me lo he terminado y bueno, eso. Pero bueno, que yo creo que me va a contar lo mismo en los próximos capítulos que me quedan. Está bien. Yo es Sí. que siempre lo he visto muy recomendado con muchos Yo se otros lo vi libros. recomendado a Bastos. O sea, yo lo conocí porque Bastos lo recomendó y no me parecía un tipo de libro que recomendara Bastos. Entonces eso me llamó mucha atención y ya lleva mucho tiempo, bueno, me lo compré enseguida en cuanto se lo vi a Bastos recomendado porque dije, no es la temática que esperaba de Bastos, lo ha recomendado Bastos, tiene que haber algo. Y nada, de verlo tantas veces recomendado, un día dije, y además de tenerlo en la estantería, un día dije, va.
Voy a ver si salgo de la carrera de la rata y empecé a leérmelo. Y bien. Yo es que justo lo veo mucho con el de Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro que me parece que es el libro que más fallos hay en un mismo libro de los que he leído. Ujú. Y tiendo a, cuando me recomiendan un libro que me parece que es un mal libro, junto con otro, ya al otro, aunque no lo haya leído, lo descarto, porque digo, ya la opinión no me No, genera tanto ojo, input. yo no te lo estoy recomendando a ti, este libro, ¿eh? O sea, no, luego no me juzgues para futuras recomendaciones según esto. Yo te estoy diciendo que es el que me estoy leyendo. No, 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 hombre. Sí, no, pero me fío de tu opinión, por eso digo que me lo voy no, a no, comprar. se lo digo que está interesante, pero que es una idea que la machacan a lo largo del libro, que fácilmente con la introducción dices, vale, ya está, es esto. Bien, ya me ha quedado claro. Lo demás es cómo desarrollar esa idea, pero vamos, que no, no sé. Está bien, sin más. Le daría, ya te digo, voy por el tercer, cuarto capítulo y ya sé que le daría un 7. Ah, joder. Soy generoso. Pues entonces sí que me parece una buena recomendación, entonces. Soy muy generoso. Pero bueno, Pedro, o sea, a la gente le ha gustado lo que ha escuchado hoy, quiere ver tus futuras listas, quiere oírte más, seguirte, ¿cómo puede hacerlo? Pues en Instagram soy Gutiérrez Capital. Lo que Ujú. pasa es que ahora mismo no, me he desinstalado Instagram porque tengo un par de proyectos hasta finales de febrero. Entonces, hasta finales de febrero voy a estar poco activo. Y ¿Vale? luego en Twitter igual, Gutiérrez Capital también. Y el Substack también Gutiérrez Capital. O sea que en cualquier sitio ponen Gutiérrez Capital y me encuentran. Ujú. Substack ahí es donde escribes, ¿no? Sí. Buenísimo para escribir. ¿Con qué frecuencia publicas? Me lo dijiste el otro día, que una vez al mes intentas publicar, ¿no? Sí, suelo escribir una vez al mes, Ujú. eh, porque al final el- el- al- creo que el contenido de mis hashtags es sobre todo necesito mucha información para escribir y me cuesta bastante conseguir toda la información que me gustaría sobre la... De hecho, me genera mucho problema porque hay muchas veces como que me tiro 3 o 4 semanas investigando sobre un tema y digo, mis lectores se van a enfadar porque estoy tardando más de la cuenta pero bueno, prefiero tomármelo con calma a la hora de escribir. Total. Al final, te digo, no es una obligación, ¿no? Es algo que lo tienes que terminar disfrutando, ¿no? Si no, lo dejarías de hacer. Pues nada, Pedro, muchas gracias por tu tiempo, espero que hayas disfrutado y te vuelvas pronto al canal. Nada, gracias a ti. Cuando quieras, aquí estoy, ya lo sabes. Última pregunta, ¿qué consejos recomendaríais a los oyentes que les apetezca leer más? ¿Qué consejos, cómo lo haces? Algo que digas, oye, mira, me gustaría encontrar el tiempo, animarme, leer tanto como tú, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sabes tú sobre lectura que los demás no sepan? Yo creo que es práctica, es ponerse y, y sobre todo evitar, por ejemplo, evitar el móvil, evitar ciertas conductas que te... Yo, por ejemplo, soy muy de Andrew Haberman y tal, y que no sé si lo conocerán los que nos estén escuchando, pero bueno, básicamente creo que una conducta muy buena para coger un buen hábito de lectura es evitar en gran cantidad la dopamina o el placer espontáneo que te acostumbra a hacer cosas que no te requieran un esfuerzo intelectual generalmente. Pues Ujú, al final la dopamina es un neurotransmisor que lo que hace es que no le da la señal a tu cuerpo como de que tiene que dejar de esforzarse, entonces acostumbras a tu cuerpo a no realizar ningún esfuerzo tanto físico como intelectual. Entonces, le diría que principalmente eso, práctica y evitar conductas que les den placer, que parece una tontería, pero, por ejemplo, escuchar música que les guste, comer cosas que les gusten, cuando tienen que esforzarse, preferir buscar una alternativa en la que se tengan que esforzar menos. Creo que son conductas que al final hacen que cuando te vayas a sentar a leer no tengas la capacidad o la capacidad de fuerza intelectual para sentarte ujú. y leer. Genial, pues Diría nada, eso. Pedro, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo y espero que vuelvas pronto al canal. Gracias. Lo mismo digo.